Muchachos, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Perdón, ¿podrían responder, por favor? Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas Inge. tardes. Buenas tardes, Inge. Bueno, gracias, ¿no? He verificado que la velocidad de transmisión y la calidad de sonido y audio son, perdón, de sonido y video son buenísimos, ¿no? Bien, vamos a recordar que el día de ayer hemos tenido una visión un poquito diferente de las propiedades que presentaría un material cuando está sometido a un ensayo de flexión y este material es metálico y dúctil. Tenemos dos visiones bien diferentes, ¿verdad? Una visión que ya hemos analizado el día de ayer, vinculada a que el ensayo de doblado, el ensayo de flexión se convierte en doblado, ¿verdad? Cuando estamos hablando de materiales dúctiles metálicos. Y en el caso, este tipo de ensayo de doblado se convertiría en un ensayo tecnológico, o sea, los ensayos tecnológicos son aquellos que me proporcionan información para procesar ese material con algún tipo de cambio de geometría. Sabemos que hay 5 familias básicas de procesos de transformación geométrica aplicados sobre materiales metálicos, ¿verdad? Procesos de fundición, procesos de soldadura, procesos de conformación plástica, y entre estos de los procesos de conformación plástica, uno muy importante es el proceso de doblado como proceso de fabricación de piezas industriales. Y ayer analizábamos de que en este ensayo tecnológico de doblado, no quiere responder mi compu, respondí nada más. En este ensayo entonces de doblado, vamos a tener la necesidad de comprender el comportamiento del material cuando está siendo sometido a estos procesos de deformación plástica. Entre ellos estamos entonces pensando en la regresión elástica. Un importante parámetro para poder diseñar la matricería, ¿no?, de doblado estaría entonces en conocer esta propiedad, ¿no?, que sería la regresión elástica, y sabemos que existen tanto posibilidades de verificar esa regresión elástica experimentalmente, como también apoyarnos en la bibliografía que tenemos, ¿no?, a disposición, y de esa manera poder, ¿no?, realizar nuestro ensayo. Bueno, se me ha bloqueado, perdón, mi computadora. Voy a hacer un pequeño... voy a salir de este programa que me está dando problemas y voy a volver a entrar, ¿ya? Entro aquí. Ok. Me va a llevar solamente un segundo. Hay un pequeño retorno, ¿no?, en algún lugar. Déjenme ver aquí. construcción de escuelas, puertas, rejas y barandas, alquileres de andamios, trabajos garantizados con puntualidad.
Bueno, enseguida se va a estabilizar, nada más unos segundillos. Ahí está, ¿no? Entonces, esta regresión elástica para nosotros va a ser sumamente importante en el diseño, ¿no?, de la matricería, ¿no?, y los dispositivos para hacer el doblado. Ayer analizábamos, ¿no?, lo importante que es el ángulo del doblado, que es el ángulo externo, y también el radio del doblado, que no puede ser, ¿no?, inferior a una vez el espesor de la pieza, no obstante que el material sea muy dúctil, y varias veces el espesor de la pieza si el material no es dúctil. Bueno, entonces contamos, ¿no?, con el apoyo de la bibliografía para poder analizar, ¿no?, estas piezas que van a ser dobladas, y tenemos, ¿no?, en el caso este tipo de gráficos con los cuales podemos conseguir esta constante K, que en el fondo es la relación, ¿no?, entre los ángulos de diseño y el ángulo real de la pieza doblada, para poder diseñar entonces la matriz, ¿no?, como correspondería. Bueno, pero entonces la otra visión que tenemos de del ensayo de flexión aplicado sobre materiales dúctiles está vinculado a que el ensayo de doblado es un importantísimo ensayo para poder verificar la calidad de soldadura. Recordando que hace unos segundos estábamos hablando sobre los principales, ¿no?, procesos de manufactura que permitirían cambiar la geometría de una pieza. Y entre estas propiedades, dentro de esos procesos importantísimos, ¿no?, de manufactura o de transformación geométrica, están entre los primeros en importancia en Bolivia los procesos de soldadura. Bueno, entonces comentábamos muy superficialmente el día de ayer, cuando estamos tratando de soldar sistemas, ¿no?, que requieren una garantía de la calidad, le llamamos de aseguramiento de la calidad, sabemos que es bastante complejo. ¿Por qué? Aquí yo les muestro un diagrama que usamos mucho en ingeniería para hacer análisis, ¿no?, de todo tipo, incluyendo diseño. Entonces, es un diagrama que se llama diagrama de Ishikawa. En este diagrama, también se conoce como espina de pescado, cola de pescado, este diagrama, ¿no? En este diagrama, que es muy simple, lo que se hace es analizar, ¿no?, los factores que más influyen en el objetivo que estamos tratando de lograr. En el caso, nosotros estaríamos hablando, ¿no?, de tratar de lograr que se asegure la calidad, ¿no?, un sistema que me asegure que después de haber soldado, mi sistema realmente tiene la calidad deseada, ¿no?, la calidad esperada. ¿Y por qué es tan complejo esto en soldadura? Porque miren, cuando hablamos de soldadura, la calidad va a depender del personal, ¿no? No solamente de los soldadores, los ingenieros de soldadura, sino también de las personas supervisoras del proceso de soldadura. Realmente hay demasiada influencia, ¿no?, del personal, y no solamente del personal, de los equipos, del material de base. Le llamamos material de base al material que vamos a unir por soldadura, ¿no? Esos son los materiales de base. Los materiales que vamos a usar para soldar pueden ser varillas, pueden ser electrodos, pueden ser fundentes, pueden ser, ¿no?, diversos tipos de gases. Van a depender también, ¿no?, de los sistemas de planificación. Yo necesito planificar no solamente el suministro, ¿no?, de los insumos de soldadura, necesito hacer la conjunción, ¿no?, de los soldadores que tengan la calidad adecuada, ¿no?, la habilidad adecuada para poder entonces ejecutar las soldaduras, y en general no necesitaría entonces algunos documentos técnicos que me permitan hacer esa planificación de una manera sistemática. Y el documento base en soldadura es un documento que se llama procedimiento de soldadura,
Por sus siglas en inglés le conocemos con el nombre de WPS, procedimiento de soldadura, ¿verdad? Es este documento base para cualquier tipo de, entonces, realización de una soldadura de calidad comprobada, ¿no? Como llamamos soldadura de alta responsabilidad. Bueno, adicionalmente, la soldadura se hace in situ normalmente, ¿no? Hacemos algo de prefabricado, pero también necesitamos hacer la soldadura en campo. Entonces, soldadura de producción. Pues ahí también hay cosas que van a influir en la calidad. Y finalmente, ¿no? Para poder realmente estar seguros que todo ha funcionado, necesitamos hacer algunas verificaciones. Necesitamos hacer controles de calidad, ¿no? Ahí especialmente vamos a tener que aplicar ensayos no destructivos. Podrán ver, ¿no? Que está aquí esquemáticamente estudiada y analizada, ¿no? Los diversos factores clasificados, ¿no? En esas grandes áreas que les he mencionado, en este diagrama de Ishikawa, para poder entonces, una vez que controlo todas estas variables, imagínense cuántas son, ¿no? Llegar a realmente tener una soldadura segura, con los niveles de calidad y resistencias mecánicas y propiedades mecánicas acordes con nuestras necesidades, ¿no? Realmente la cosa se me complica. Bueno, hay un pequeño problema, ¿no? Cuando estamos soldando, vamos a unir dos materiales de base, que no necesariamente son los mismos, podrían ser materiales de base disímiles. Vamos a usar algún procedimiento de soldadura. Normalmente los procedimientos de soldadura los clasificamos en procesos de fusión, o sea que funden las partes a unir, ¿no? Los materiales de base a unir. Esos metales fundidos pueden mezclarse íntimamente con mayor facilidad, pueden solubilizarse, en otras palabras, y una vez que se solidifican, tendríamos la unión soldada. Pero hay otros procesos que les llamamos procesos por presión, por ejemplo, soldadura por explosión, en los cuales no se requiere hacer esa fusión. Se llaman procesos por presión porque se necesita normalmente la aplicación de grandes fuerzas para generar el proceso de soldadura. Bueno, pero no importa cuál sea el área, ¿no? El tipo de proceso que utilice. En Bolivia los procesos más usados de soldadura están basados en el arco voltaico, ¿no? En el uso del arco voltaico. Y siempre se me va a generar una región entre la parte soldada, y le llamamos, ¿no? La junta realizada por soldadura, y cuando es soldadura por fusión, la parte de fusión, esta parte que se fundió y que se solidificó, va a haber, ¿no? La estructura del material de base que está tal como era inicialmente antes de ser soldada, que no ha sufrido ningún tipo de transformación metalúrgica, y entre ellas estaría entonces una zona que llamamos de zona afectada por el calor, donde podemos apreciar, miren, que en función del material de base, por ejemplo, aquí estamos viendo un esquema, ¿no? Algo sucedido con una pieza laminada, porque los granos están alargados, ¿no? Entonces, en el proceso de soldadura, vamos a tener esta zona afectada por el calor, la SAC, con una estructura granular diferente. En esta zona SAC van a haber grandes transformaciones metalúrgicas, ¿no? Especialmente puede haber precipitaciones de fases duras, puede haber, ¿no? Podríamos decir una fragilización, ¿no? Es formación de infraestructuras frágiles, una fragilización especialmente por formaciones de martensita, porque las velocidades de enfriamiento son muy rápidas en esta zona afectada por el calor. Y adicionalmente, ¿no? En la zona fundida, vamos a tener otro tipo de microestructura, ¿no? Característica de piezas que han sido fabricadas por fundición. Bueno, entonces, en líneas generales, ¿no? Realmente garantizar metalúrgicamente esto, tenemos que entonces controlar, ¿no? Algunas variables que van a influir muchísimo en esta microestructura. ¿Qué va a influir muchísimo en esta formación microestructural tan especial, ¿no? Zona fundida, zona afectada por el calor y el material de base original. Entonces, especialmente influyen, en el caso de las soldaduras más usadas en Bolivia, que serían las que usan el arco voltaico, serían los parámetros eléctricos, ¿no? Los parámetros de soldadura eléctricos, amperajes, tensiones y también las velocidades de soldadura, ¿no? Son parámetros que influyen muchísimo en esta
microestructura. Bueno, una vez entonces que a grandes rasgos no hemos visto la complejidad que representa un cordón soldado, obviamente quiero que ustedes tengan en la cabeza la gran diferencia que existiría en soldar, ¿no?, una verja, que si hay una falla, ¿quién puede entonces pensar que es una gran pérdida, no? No hay ni riesgo de que la verja, cuando falle, no pueda matar gente. La gran diferencia que existiría, por ejemplo, en soldar un caldero. Los calderos industriales realmente están dentro, ¿no?, de los sistemas que fabrican cosas, dentro de los sistemas manufactureros, y si explotan, van a matar gente, como ya ha ocurrido varias veces en Bolivia, ¿no? Entonces, no puedo darme el lujo de que en un caldero falle una soldadura, porque es como una bomba. En consecuencia, yo tengo que tener esa distinción, ¿no? Entonces, le llamamos soldaduras de alta responsabilidad a estas soldaduras que no pueden fallar, ¿no?, donde yo tengo que garantizar la calidad, yo tengo que asegurar la calidad, ¿no? ¿Cómo aseguro? Con este sistema que vamos a comprender ahora, ¿no? Bien, en este caso, estas soldaduras de alta responsabilidad, normalmente las podemos subdividir, en el caso, ¿no?, de la tecnología mecánica, las podemos subdividir entonces en tres grandes familias. No era esta que quería mostrarles, sino quería mostrarles esta. En tres grandes familias, ¿no?, de construcciones soldadas, ¿ya? Entonces, tendríamos los equipos sometidos a presión, un caldero, ¿no? Una esfera, por ejemplo, de GLP, ¿no? Es un recipiente a presión. Podríamos decir un micro recipiente a presión, sería una garrafa de gas que tenemos en casa para la cocina, ¿no? También estarían ahí los intercambiadores de calor, estarían considerados también, ¿no?, desde algún punto de vista, aunque especializado, las tuberías. Recuerden que dentro de un tubo de conducción, ¿no?, especialmente de hidrocarburos, un gasoducto, un oleoducto, las presiones con las cuales manejamos esos hidrocarburos son bastante elevadas, mucho más elevadas que la presión atmosférica. En el fondo, un tubo, entonces, es un recipiente a presión, pero con características especiales, ¿no? Y también los barcos, aunque en Bolivia no tenemos, ¿no?, astilleros, son considerados, ¿no?, sistemas que tienen un abordaje especial y que solo los abordan más o menos como si fueran recipientes a presión. Entonces, si queremos diseñar estos recipientes a presión, los códigos de construcción básicos son manejados por ASME. Es algo curioso, miren, las leyes bolivianas nos exigen usar normas norteamericanas para hacer el diseño de todo lo que se refiere a dispositivos, equipos y obviamente también gasoductos y oleoductos que van a entonces manejar hidrocarburos. Entonces, todo lo que se hace en Bolivia en el área, ¿no?, de hidrocarburos, el área del petróleo, entonces tiene que realizarse con estas normas ASME. Todos los diseños, ¿no?, los ingenieros mecánicos, por eso tenemos que aprender nuestras normas de la ASME, ¿no? Y hay un código ASME que se llama Código de Diseño de Recipientes a Presión y Calderos, y en ese código existen varias secciones especializadas. Son como 13 o 14 secciones especializadas, ¿no? Y cada sección está dedicada a un área de, entonces, especialidad. Calderos, por ejemplo, miren, es la sección 1, 3 y 4, ¿no?, que tenemos que manejar para poder hacer el diseño de los calderos. En el caso de recipientes a presión, como por ejemplo una esfera de GLP, tenemos, ¿no?, que aplicar la sección 8, que tiene la división 1, la división 2 o la división 3 también, y vamos a necesitar manejar también la sección 2, que habla de materiales, ¿no? La sección 2 de la ASME está vinculada con los materiales. Si más bien mi interés fuera, ¿no?, diseñar intercambiadores de calor, también se los diseña, ¿no?, con la misma filosofía de los recipientes a presión. Voy a tener que usar, ¿no?, la sección 8, la división 1, y también las normas tema, ¿no?, en alguna ocasión. Entonces, lo que estoy tratando de transmitirles es de que cada proyecto de ingeniería importante de esta área, ¿no?, de recipientes a presión,
va a tener que ser diseñado y construido bajo un código de construcción especializado. En este caso, normalmente son los códigos ASME, ¿no? Como estamos percibiendo. Bueno, y casi siempre este tipo de proyectos va a tener que ser soldado. Entonces, para poder apoyarnos en el código de construcción y poder garantizar esa calidad, ¿no? Que haría que el recipiente sea confiable, vamos a tener que usar la sección 9 de la ASME, que trata de soldadura. Todo lo que es soldadura siempre está apoyado con la sección 9 de la ASME. Ahora le vamos a dar una mirada, ¿no?, a la sección 9 y aprender algo de ella. Y la sección 5. La sección 5 la vamos a tocar cuando vayamos a estudiar ensayos no destructivos. Es entonces clave, ¿no? La sección 5 apoya a todos estos proyectos importantes para la aplicación de los ensayos no destructivos. Entonces, hay dos secciones clave, ¿no?, que son siempre fundamento para poder hacer diseño de cualquier sistema mecánico bajo códigos ASME, ¿no? La sección 9, soldadura, y la sección 5, ensayos de verificación de calidad, ¿no?, que serían entonces los ensayos no destructivos. Bueno, pero si mi interés más bien no es fabricar recipientes a presión, como por ejemplo los gasoductos o oleoductos, que además del ASME, puedo aplicar también las normas API, ¿no? En el caso usamos mucho en Bolivia la API 1104. Aquí está para tuberías. En función de qué tipo de tubería yo vaya a diseñar, yo tengo un código de construcción, ¿no?, que es indicado para esa tubería especializada. Si, por ejemplo, me interesa hacer tuberías en general de la industria, voy a tener que aplicar la ASME 31.3. Las refinerías, ¿no?, las industrias en general están diseñadas entonces bajo esta norma 31.3 en cuanto a sus tuberías industriales. Pero, ¿no?, si yo tengo más bien el interés de poder diseñar, ¿no?, en lo que serían tuberías de vapor, normalmente las tuberías de vapor usamos en sistemas de generación de energía, tendría que usar la ASME 31.1, es más especializada. La gran diferencia está en las temperaturas especialmente, ¿no?, y las resistencias al ataque químico, ¿verdad? Pero si mi interés es hacer gasoductos y oleoductos, o sea, transporte de hidrocarburos y sus derivados, mira, entonces tendría que usar, ¿no?, en el caso, para hacer la soldadura y la construcción, la API 1104. Pero para hacer diseño voy a seguir usando entonces la ASME 31.4 en el caso de hidrocarburos líquidos y la 31.8 en el caso de hidrocarburos gaseosos, ¿no? Ahí está la 31.8. Entonces pueden percibir, ¿no?, que siempre hay necesidad de apoyarse en un código de construcción. No es el librito entonces que usamos normalmente en la universidad, ¿no?, que los profes usan, ¿no?, para hacer su diseño de máquina. Entonces, no es el libro académico que se usa realmente en el proyecto de ingeniería, ¿no? Lo que usamos son nuestros códigos para hacer el diseño. Y lo interesante es que hay muy pocos códigos que tienen o requieren el nivel de ingeniero para ser aplicados, ¿no? Hay muy pocos, ¿no? La mayoría son entonces para que personas empíricas puedan aplicar estos códigos de diseño. Están diseñados e idealizados para el público en general, en otras palabras. Bueno, entonces ahí está muy claro que en el caso, ¿no?, de estos recipientes a presión, incluyendo tuberías, tendría que conocer, ¿no?, esos códigos de construcción, pero si van a ser soldados, estos códigos de construcción siempre se van a apoyar en la ASME 9, y para hacer, ¿no?, ensayos no destructivos, en la ASME 5. Bueno, si mi interés más bien, pero es, ¿no?, fabricar grandes recipientes que van a contener, ¿no?, algunos fluidos, como por ejemplo hidrocarburos también. Por ejemplo, ¿no?, si voy a almacenar esos productos, gasolinas, petróleos, a presiones atmosféricas, tendría que diseñar con la API 604 y construir también bajo la API 650. Pero si voy a hacer es que estos hidrocarburos sean almacenados con presiones un poquito superiores a la presión atmosférica, pero no más allá de 2 atmósferas, porque ahí entonces caería ya en un recipiente a presión, usaría la API 620, ¿no?
ahí estarían todos los códigos más importantes para hacer tanques de contenido de hidrocarburos. Pero si mi interés es hacer tanques de agua, está ahí las normas agua, por ejemplo. Pero podrán ver que todas ellas, tanto las API 650 y 620, todas ellas, miren, recurren a la sección 9, ¿no? Del ASME, para el caso de soldadura, ¿no? Sección 9 del ASME para el caso de la soldadura. Entonces, la norma ASME es tremendamente importante, especialmente en su sección 9, porque es usada, ¿no?, por casi todos los códigos de construcción, inclusive códigos europeos van a mencionar y van a apoyarse en la ASME 9, ¿no? Realmente es muy, muy importante la ASME 9. Y el otro gran pilar que tenemos, ¿no?, de construcciones mecánicas, está lo que llamamos de estructuras, ¿no? Ustedes van a tener una materia especializada de estructuras metálicas, ¿no? Entonces ustedes van a diseñar especialmente con las normas AISC, ¿no? La AISC es el Instituto Americano de Construcciones de Acero, que tiene dos categorías, ¿no? Las que usan las técnicas de límite de fluencia y las que usan entonces una tecnología un poquito más moderna, ¿no?, que da pesos a las cargas y a las propiedades del material. Límite último se llama, ¿no? De límite último. Bueno, pero van a aprender ustedes eso en estructuras metálicas. Y en el caso de estructuras, miren, ellas no se apoyan en las ASME 9, sino se apoyan en las normas AWS especializadas para estructuras, ¿no?, que son las de 1.1 para aceros, de 1.2 para estructuras de aluminio, y así por delante, ¿no?, para cada tipo de material que vayamos y tipo de perfil que vayamos a usar. Por ejemplo, para perfiles tubulares estaría la AWS de 1.3, ¿no? Estarían esas normas especializadas. Bueno, pero, una vez más, ¿no?, si yo voy a hacer un proyecto de ingeniería, necesito aplicar estos códigos, ¿no?, que estamos visualizando ahora. Bueno, pero siguiendo con la filosofía de cómo garantizar, ¿no?, este procedimiento tan complejo que es la soldadura, ¿no? Entonces, miren, para poder realmente validar, ¿no?, un proceso de soldadura basado en estos códigos de construcción, yo necesito entonces más o menos seguir este esquema, ¿no? Voy a hacer un diseño basado en el código, voy a analizar materiales, siempre los materiales listados en el código, por eso le llamamos de materiales listados, o sea, mencionados en el código, ¿no? O sea, no puedo usar el acero que compro en la ferretería del frente, ¿no? Ese famoso acero 1010, eso es un acero de construcciones del tipo, ¿no?, no de alta responsabilidad. Tengo que usar un acero que esté listado, ¿no?, en mi norma. El más básico normalmente será CTMA 36, ¿no?, de estos que se utilizan para este tipo de sistemas. Después, entonces, tengo que visualizar cómo voy a fabricar. Y finalmente, una vez que tengo físicamente mi sistema, tengo que saber cómo inspeccionar. Y en cada una de estas etapas, para poder validar, ¿no?, la calidad, todo lo que voy a usar, tanto recursos humanos como los recursos físicos y los materiales también e insumos, deben calificarse. Y quiero que entiendan, miren un poquito aquí, la diferencia entre calificación y certificación, ¿no? Va a ser fácilmente entendida esta diferencia en función entonces de saber manejar una moto, un automóvil. Miren, ¿no? Ustedes que son jóvenes, estoy casi seguro que algunos de ustedes, si tienen moto, no tienen licencia para conducir moto. Eso no significa que ustedes no puedan ser buenos conductores. Entonces, ustedes pueden estar calificados para poder entonces, ¿no?, manejar motos. Tienen, ¿no?, el conocimiento, las habilidades para manejar una moto, pero legalmente no pueden. Para que ustedes puedan manejar legalmente la moto, además de estar calificados, ustedes tendrían que estar certificados, ¿verdad? O sea,
tendrían que dar un examen en el tránsito, ¿no? En la escuela, y hacer los trámites legales para que les puedan dar la licencia de conducir. Entre los requisitos estaría un examen médico, ¿no? Para que demuestre que ustedes no tienen algún tipo, ¿no? Qué sé yo, de enfermedad que podría hacerles marear, no tener presión alta, ese tipo de cosas que nos inhabilitaría, ¿no? Para poder manejar moto. Pero entonces hay esa gran diferencia, ¿no? El hecho que uno esté calificado no significa que uno esté certificado. Entonces la exigencia para que podamos, ¿no? Garantizar la calidad de los procesos de soldadura, desde el diseño hasta, ¿no? La inspección final, es necesario que todo el personal y todo esté certificado, absolutamente todo esté certificado. ¿Ok? No solamente calificado, sino además de calificarse, tiene que certificarse. ¿Dónde está la diferencia? Que en la certificación, ¿no? Uno tiene algún sistema para verificar realmente que las calificaciones o las habilidades que tiene, ¿no? El personal que va a soldar, que va a hacer el control de calidad, la supervisión, entonces es el adecuado. Y uno va entonces tener un documento que diga, ¿no? Que está certificado. En Bolivia tenemos esta falencia. No hay una organización que sea reconocida legalmente por el gobierno boliviano, ¿no? Que pueda certificar, ¿no? Habilidades en el área de soldadura. Habilidades de toda índole, ¿no? No solamente manuales, intelectuales también. Entonces, ¿no? Cuando inicialmente se creó IPNORCA, en conjunto con IPMetro es el Instituto Boliviano de Metrología, IPNORCA es el Instituto Boliviano de Normas y Calidad de Bolivia, se creó una organización paralela que iba a certificar. Pero, ¿no? Como el gobierno boliviano no es serio, esa organización fracasó, nadie le dio bola y actualmente no existe. Entonces hemos quedado solamente con IPNORCA, que me da, ¿no? Algunas documentaciones para poder calificar a las personas. Y también tenemos entonces IPMetro, que me apoya para medir cosas que yo necesito para poder entonces calificar. Pero no hay nada que pueda certificar, ¿no? Entonces en Bolivia hay la tradición de que en esta área de soldadura tengamos que aceptar certificaciones de instituciones que no son bolivianas. Por ejemplo, ¿no? En soldadura se usa mucho la AWS. Se usa mucho también de Argentina, ¿no? Las normas IRAM, ¿no? Certificados por Argentina. O entonces por lo que sería, ¿no? La ABS, que es de Brasil, ¿no? La Asociación de Soldadura de Brasil. Entonces, esas tres organizaciones se aceptan bastante en Bolivia, ¿no? Uno puede certificarse en esas organizaciones de esos países, ¿no? Es aceptado, ¿ok? Pero entonces tenemos ese vacío legal nosotros, ¿no? En Bolivia no hay cómo certificarse, ¿no? Con legislación boliviana, no tenemos una institución. Bien, entonces, otro detalle importante está vinculado con, miren que hace un momentito, cuando estábamos viendo, ¿no? El diagrama de Chicago, ¿no? Les voy a mostrar otra vez, se me fue, aquí. Cuando estamos hablando de la planificación, ¿no? De nuestro procedimiento, de nuestro proceso de soldadura, miren, aquí se presentan dos documentos que son muy importantes. El WPS, o la WPS, que sería, ¿no? El procedimiento de soldadura, y el registro de los ensayos de verificación de calidad que se hacen para sustentar y elaborar la WPS. Nuestros documentos son claves en la garantía de la calidad de la soldadura. No se puede soldar, ¿no? Sin tener una WPS, no solamente calificada, sino también certificada, ¿no? Hay que entonces certificarla, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo yo puedo desarrollar una WPS, ¿no? Nos remitiremos a un caso muy simple, ¿no? Un caso muy simple. Voy a utilizar entonces un apoyo, ¿no? De un croquis.
Digamos, yo quiero utilizar el proceso que se conoce, ¿no?, según el acrónimo de la AWS, como SMAO. ¿Por qué uso este ejemplo? Porque entonces el proceso SMAO, que es en el fondo el proceso que se conoce como arco manual en Bolivia, electrodos revestidos también, o simplemente soldadura de arco, ¿no? Es el proceso que usa esas varillitas de alma metálica con un revestimiento encima de esa varillita. Entonces, este proceso SMAO está basado en el uso del arco voltaico. Entonces, ¿no?, si yo hago un pequeño croquis, ¿no?, de una junta que voy a realizar por soldadura, primeramente, ¿no?, vamos a distinguir dos cosas importantes, ¿no? Normalmente, cuando yo voy a realizar una soldadura con un determinado espesor, cada proceso de soldadura, en nuestro caso el proceso SMAO, tiene una capacidad máxima de poder fundir las chapas, ¿no?, los metales de base, le llamamos de penetración. Y la capacidad máxima que tendría el proceso SMAO de poder fundir, ¿no?, un determinado acero, es entonces 1/8 de pulgada. Si mi espesor supera 1/8 de pulgada, no importa que yo maneje las otras variables que influyen muchísimo en la penetración. ¿Cuáles son esas otras variables? Miren, esta separación entre los materiales de base que voy a soldar, ¿no? Influye también muchísimo las condiciones eléctricas, ¿no? En las condiciones eléctricas que normalmente tenemos, ¿no? Tenemos especialmente el nivel de corriente eléctrica usado para soldar, en soldadura le llamamos de amperaje, y la tensión de soldadura, que depende de esta altura de arco. Esta altura de arco influye muchísimo en esta tensión de soldadura. Y el amperaje, entonces hay que regularlo en función de nuestras necesidades, ¿no?, de poder hacer la soldadura. Entonces, miren, ya se está complicando la cosa, ¿no?, porque yo necesitaría seleccionar un amperaje para soldar, seleccionar un voltaje para soldar, seleccionar una distancia adecuada, y adicionalmente, ¿no?, yo tendría que soldar un determinado espesor. Y además de eso, existen, ¿no?, varios diámetros de electrodos que yo podría usar, que también van a influir, ¿no?, en la calidad de la soldadura, en otras palabras, en la microestructura del material. Pero en el fondo, algo que debería preocuparme mucho en controlar es algo que se llama de head input, ¿no?, calor aportado. Voy a abreviar así. Ese calor aportado, en el fondo, es el voltaje de soldadura por la corriente eléctrica de soldadura, ¿no?, el amperaje de soldadura, dividido entre la velocidad de soldadura, la velocidad de trayecto, ¿no?, le llamamos de velocidad de soldadura. Entonces, este head input, este calor aportado, influye muchísimo en la microestructura final que voy a tener, ¿no? Y caramba, la cosa se me va complicando más, ¿no?, porque cada vez aparecen más variables. Bueno, en consecuencia, ¿no?, entonces yo tengo que, primeramente, ¿verdad?, vamos a tener que dividir las variables que influyen en la calidad del cordón de soldadura por el proceso SMAO en 3 grandes familias de variables. Miren, ¿no?, vamos a definir unas variables que les vamos a llamar, ¿no?, de variables esenciales. Voy a abreviar así, ¿ya?, variables esenciales. Cuando, miren, yo tenga que, por necesidad, cambiar alguna variable, voy a tener que volver a calificar mi procedimiento de soldadura. Y voy a definir otras variables que les vamos a llamar de variables no esenciales, que influyen en la calidad de la soldadura, pero no son tan influyentes como las variables esenciales. Y en consecuencia, un cambio de estas variables no esenciales no requerirían que yo vuelva a calificar mi procedimiento de soldadura. Y finalmente vamos a definir unas variables que les vamos a llamar de variables suplementarias, que es una categoría especial de variables, ¿no?, de estas variables que estábamos mencionando hace un ratito, unas cuantas, ¿no?, solamente, que van a referirse entonces a lo siguiente. Si yo estoy preocupado con la tenacidad como objetivo final de mi soldadura,
¿Cuándo nos preocupamos mucho con la tenacidad? Especialmente en recipientes a presión. ¿Por qué? Porque los recipientes a presión normalmente contienen gases a alta presión. Y si existiría alguna fuga en un recipiente a presión, ¿qué va a pasar? Termodinámicamente nosotros sabemos, ¿no?, que presión por volumen es igual a una constante, nRT. Y en consecuencia, ¿no?, si hay grandes cambios de presión y de volumen, vamos a tener entonces grandes cambios de temperatura en ese contenedor, ¿no?, del gas a alta presión. Entonces, con una fuga o con en operación, ¿no?, de ese recipiente a presión, con un gran cambio, ¿no?, de volumen y de presión en ese recipiente, la presión va a caer de ese recipiente, ¿no? En el caso de GLP, cae más o menos a menos 24 grados centígrados. Imagínense, ¿no? Basta que yo abra rápido la válvula de casa, ¿no?, de GLP, por este principio termodinámico, ¿no? Entonces va a haber enfriamiento del recipiente y va a llegar a menos 24 grados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa a menos 24 grados? El acero se vuelve frágil. Entonces habría la necesidad ahí de preocuparse por ese motivo con la tenacidad, ¿no? Entonces, en esos casos, cuando en mi proyecto es muy importante la tenacidad, en un proyecto importante siempre ponemos, ¿no?, lo que se llama el parámetro de temperatura mínima de diseño, ¿no?, la temperatura mínima posible en la cual podría trabajar mi sistema, ¿no? Es un parámetro de diseño importantísimo. En la hoja de datos de los equipos básicos, ¿no?, para poder transmitir información técnica, siempre está ahí, ¿no?, la temperatura mínima de diseño. Entonces, en función de ello, yo me preocuparía con la tenacidad. En esos casos, cuando la tenacidad es un requisito, estas variables suplementarias se vuelven esenciales. Pero, si la tenacidad no es una prioridad de mi proyecto, por ejemplo, yo voy a hacer un puente, ¿no? Mi puente va a trabajar a temperatura ambiente, ¿no? La temperatura ambiente en Cochabamba difícilmente pasa de menos 5, menos 6 grados centígrados, ¿no? Históricamente, el año pasado, hubo una caída, ¿no? Después de 20 años, creo, llegamos a menos 4 grados centígrados en la ciudad, ¿no? En mi jardín todas las plantitas murieron, ¿no? No soportaron. Pero entonces no llegamos a temperaturas de menos 24, ¿no?, como en el caso de recipiente a presión, ¿no? Entonces, en esos casos no me preocuparía con la tenacidad. Entonces, estas variables suplementarias serían siendo variables no esenciales, ¿no? Entonces, son variables especiales las suplementarias. Bueno, les voy a mostrar, así muy rápidamente, en la norma AWS, ¿no?, perdón, en la norma ASME, sección 9, qué suerte la nuestra, que nos han hecho el favor de estudiar proceso por proceso y hacernos un listado, justamente para favorecernos, ¿no?, a los técnicos, a las personas que trabajamos en esta área de soldadura, para no estar haciendo, ¿no?, pensando nosotros mismos, ay, ¿será que el amperaje va a influir? Ay, ¿será que el voltaje va a influir? No, ya nos han sistematizado las variables y nos dan las variables, ¿no?, ya por familias y diciéndonos cuáles son esenciales y cuáles no son esenciales, ¿no? Vamos a darle entonces una miradita a esta información técnica, ¿no?, que estábamos mencionando. Entonces, vamos allá, les muestro así también muy rápidamente, ¿ya? Estamos aquí. Aquí está nuestra ASME 9. Entonces, voy a mostrarles, aquí está, ¿no? Entonces, estas son las variables que están en la propia norma, ¿no?, de AWS sección 9, perdón, la norma ASME sección 9, y están ahí clasificadas, ¿no?, por entonces familias. Podrán ver que son muchísimas, ¿no? Muchísimas. Miren, por ejemplo, si nosotros estaríamos solamente pensando en la parte de la junta a ser soldada, ¿no? Entonces tendría que preocuparme por el diseño de los biseles. No va a ser lo mismo soldar en un bisel en I, en un bisel en B, o en un bisel en W, que es el X, ¿no? Ya sean simétricos o asimétricos, o soldar sobre un bisel en U, en J, o en semi-D. Entonces va a ser diferente el comportamiento. Además, yo podría usar un respaldo por detrás, ¿no? O también entonces yo podría jugar con la distancia que habíamos mencionado entre chapas, va a influir mucho en la penetración, ¿verdad?
Entonces ahí están, ¿no? O un dispositivo podría usar para soldar. Entonces ahí están las variables que van a ser, ¿no? Variables que van a influir en el proceso de soldadura SMAO, ¿no? Esto es para SMAO solamente. Para cada proceso vamos a tener un listado de estos en la norma. Suerte nuestra, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el material de base? No es lo mismo soldar un acero inoxidable que soldar un acero al carbono o soldar un acero de baja aleación. No va a ser lo mismo, ¿verdad? Entonces, lo que ha hecho la norma AWS y la ASME es entonces estudiar los materiales de base y clasificarlos según un grupo, una familia, de tal manera que podamos sistematizar los insumos de soldadura. Se le conoce entonces como el, el A-number, ¿no? A estos materiales de base, ¿ya? El grupo este es un número especial, ¿no? Que se le ha dado y está también listado en la propia norma, ¿no? ¿Qué aceros pertenecen a qué familia? Bueno, además de eso, los límites de tenacidad que yo necesito, ¿verdad? Si mi espesor es muy grande, va a influir muchísimo también porque la velocidad de enfriamiento va a hacer que se formen martincitas, ¿no? En la zona afectada por el calor especialmente. Y entonces tendría que analizar, ¿no? Eso también en función del P-number, que está vinculado también con la composición química del material de base, ¿no? Pero si nos vamos, no vamos a analizar todas las variables, que son demasiadas, ¿no? Si nos vamos nada más entonces a las variables eléctricas, ¿no? A las variables eléctricas, entonces aquí estarían. Voy a disminuir el tamaño y voy a hacer ahí. Ahí estarían, ¿no? Mis variables eléctricas, que hace un ratito ya habíamos mencionado. Entonces, miren, la tensión no influye mucho, ¿no? En este proceso SMAO. Por ese motivo no va a estar listada. Ahí está, ¿no? Pero, miren, si yo estoy soldando con corriente alterna o con corriente continua, va a ser bien diferente el comportamiento, ¿no? De mi junta soldada. Va a ser una cosa que influye muchísimo, ¿no? En el cordón de soldadura. Y es más, si estoy soldando con corriente continua, si yo utilizo electrodo positivo, los electrones van a salir, ¿no? Con alta velocidad del electrodo y van a chocar con alta velocidad a la pieza. Va a ser diferente la penetración, no va a ser diferente el rendimiento energético que si yo uso electrodo positivo o negativo. Entonces, la polaridad también es un parámetro importante. Podrán ver entonces qué suerte, ¿no? La nuestra, que está entonces en la norma AWS, proceso de soldadura por proceso de soldadura, este listado de variables que van a influir en mi calidad. No podrán ver que son demasiadas, ¿no? Hay muchas. Pero miren, lo más importante es que ya la norma me amarra cuáles son entonces las variables que yo tengo que nunca cambiar si no quiero tener la necesidad de recalificar mi procedimiento de soldadura, ¿no? No me quiere aceptar esto, que está muy lenta mi computadora. Voy a esperar un ratito que se estabilice. Entonces vamos a ver en estas columnas, miren, ¿no? En estas X están las variables que entonces son no esenciales. En esta otra columna están las variables suplementarias y en la columna final estarían las variables esenciales. Ahí están. Perdón, las columnas estaban cruzadas, no al contrario, ¿ya? Bueno, voy a... Se me ha ido una vez más. Está muy lenta mi compu. Es ahí. Ahora sí. Podemos ver aquí entonces, ¿no? Voy a ampliar un poquito con calma.
ahí estaría, ¿no? Para nuestro proceso SMAO, entonces las variables esenciales, por ejemplo, si estamos pensando, ¿no?, en el material de base, miren, va a ser una variable esencial el espesor calificado. ¿Por qué? Porque si la chapa es muy gruesa, esa chapa gruesa está actuando como si fuera un enfriador, ¿no? Va a chupar el calor y va a hacer que se formen estructuras martensíticas. Entonces el espesor va a ser un parámetro importante como una variable esencial. Si yo califico, ¿no?, mi probeta para validar estas variables, ¿no?, con un espesor de media pulgada, por ejemplo, y voy a querer soldar con esas variables idénticas, ¿no?, un espesor de 1,5 pulgadas, no puedo, ¿no? ¿Por qué no puedo? Porque entonces el comportamiento de una chapa de 1,5 pulgadas es diferente a media pulgada. El calor se va a disipar de manera más rápida en 1,5 pulgadas, ¿no? Entonces tengo que tener otros cuidados en mi procedimiento de soldadura. A eso se refiere, ¿verdad? Si yo entonces califico mi procedimiento de soldadura por un acero al carbono, es obvio que no puedo soldar con lo mismo un acero inoxidable, ¿no? Entonces el P-number va a ser muy importante, ¿no? Es una variable esencial también, ¿no? El P-number. Bueno, si estoy pensando, por ejemplo, en el metal de aporte, los electrodos, bien, en el caso de los electrodos, ¿no?, hay un parámetro que se llama F-number en la norma AWS que está referido al tipo de revestimiento. Hay básicamente 3 revestimientos, ¿no? En electrodos revestidos, los rutílicos nos sirven para cerrajería solamente, los celulósicos buenísimos para pasadas de raíz y pasadas en caliente, buena penetración, y los básicos que son de muy buenas propiedades mecánicas. Los ácidos no los menciono porque no se usan en soldadura de alta responsabilidad, ¿no? Son solamente de relleno con malas propiedades mecánicas. Entonces, dentro de esos electrodos que les he mencionado, la norma les ha asignado un número, se llaman F-number. Es obvio, ¿no? Si yo sueldo con un electrodo celulósico, no va a ser lo mismo soldar con un electrodo rutílico, no puedo. Entonces el F-number va a ser una variable esencial. Pero miren, ¿no? Si mi soldador soldó con 3 milímetros de diámetro y tiene buena habilidad, es un soldador certificado, también calificado y certificado, en consecuencia no va a poder soldar también con 4. Entonces, miren, aquí está muy claro, el diámetro es una variable del proceso SMAO, del electrodo, ¿no? Pero no es una variable esencial, ¿no? Si yo tengo la necesidad de cambiar, en vez de 3, uso 3,25, ¿no? En vez de 3, uso 5, no es una variable esencial, no debe influir en la calidad, ¿verdad? Entonces está muy claro, ahí están lo que es variable esencial, lo que no es variable esencial y las variables suplementarias, ¿no?, que son importantes de poder distinguir. Podrán percibir, miren, que un cambio en el diámetro, ¿no?, cuando estamos hablando de diámetros mayores a 6 milímetros, son variables suplementarias. ¿Por qué? Porque el head input va a ser influenciado por este diámetro, ¿no? Entonces, en esos casos donde la tenacidad es necesario, ¿no?, de verificar, va a ser especificado como variable suplementaria. Bueno, entonces, una maravilla la norma, ¿no? Me va a facilitar mi vida. Entonces, yo sé que respaldado en la norma, puedo entonces saber cuáles son variables fundamentales que no puedo cambiarlas. Técnicamente le llamamos, ¿no?, de variables esenciales, y aquellas que si yo las cambio no van a influir mucho en la calidad, les llamamos de variables no esenciales, ¿cierto? Esas dos básicas. Bueno, pero para poder soldar, yo necesito la WPS que tenga el listado de todas las variables esenciales que estoy entonces usando. ¿Y cómo yo puedo saber si estoy soldando con 100 amperios? Me está dando las propiedades mecánicas que yo esperaba. Entonces yo tengo que calificar esa WPS con ensayos mecánicos para validar, ¿no?, esas propiedades mecánicas. Y uno de esos ensayos mecánicos muy importantes es entonces el ensayo de doblado. Miren, tanta vuelta, ¿no?, para poder llegar al ensayo de doblado como entonces base de la verificación, ¿no?, de la calidad en soldadura. Entonces, gracias al ensayo de doblado, podemos, ¿no?, asegurar que si yo he soldado una probeta
cierto espesor, ¿no? De cierto material, ¿no? Entonces, voy a poder usar esas variables usadas en la probeta en mi proceso de soldadura de construcción, siempre y cuando yo aplique los ensayos, ¿no? Que me dice la norma para calificar, ¿no? Ese procedimiento de soldadura. Y en el caso, ¿no? De la fabricación de probetas, miren, ya la norma me dice, miren, la norma me dice en el caso de que las chapas sean, ¿no? Menores a 3/4, yo tengo entonces las dimensiones de la probeta, normalmente son de 150 milímetros, 6 pulgadas, ¿no? De longitud. Y miren, la norma ya me dice cómo voy a cortar la probeta que estoy usando para calificar el procedimiento de soldadura. Ya me dice, ¿no? Aquí estamos viendo el perfil, ¿no? Esta es la región soldada, la parte del medio. Entonces ya me dice, ¿no? Cómo voy a cortar. Y me dice para cada pedacito, ¿no? En cada lugar, qué tipo de ensayo voy a realizar. Miren, por ejemplo, ¿no? Estos extremos se descartan, ¿no? Los dos extremos se descartan. Usamos entonces, miren, esta primera probeta, este primer pedazo, ¿no? Para cortar una probeta para hacer ensayo de tracción. Esta segunda probeta para hacer doblado de raíz. Después de aquí a poquito vamos a ver la diferencia, ¿no? Que existiría entre doblado de raíz, doblado de cara y doblado lateral, ¿no? Entonces la siguiente me dice que es doblado de cara, ¿no? La siguiente me dice que es doblado de raíz, la siguiente que es doblado de cara, y la siguiente me dice que es ensayo de tracción. Entonces tengo, miren, 4 probetas para poder hacer, ¿no? Flexión, o sea, doblado, y 2 probetas para hacer tracción. Si yo apruebo, ¿no? La probeta realizada con esos parámetros de soldadura, ¿no? Las variables esenciales, la probeta pasa, ¿no? Estos exámenes mecánicos, tiene la resistencia mecánica adecuada y tiene la ductilidad adecuada verificada con el ensayo de doblado, entonces ese procedimiento está calificado. El inspector hace la certificación, el inspector de soldadura, ¿no? Hace la certificación y está el documento listo para ser aplicado en campo, ¿no? Entonces, de esa manera se realiza el procedimiento de soldadura. Pero lo importante es entonces ver que necesitamos, ¿no? Hacer ensayos de doblado, que es nuestro tema que estábamos analizando. Y si mi interés, en vez de chapas, ¿no? Estructuras, era calificar para hacer un procedimiento de tubos, gasoductos, oleoductos, ¿no? Tubulaciones industriales que llamamos de piping, ¿no? Técnicamente. Entonces aquí está también, ¿no? De la probeta, de qué lugares yo debería sacar las muestras para hacer los cupones, ¿no? Para hacer las probetas de los ensayos especializados, ¿no? De tracción, de doblado de cara, de raíz, etcétera, etcétera. Cuando los espesores son mayores a 3/4, los requisitos es que se haga ensayo lateral y no se haga ensayo de raíz ni de cara, ¿no? Cuando los espesores son muy, muy gruesos. Entonces hay que por eso verificar hasta qué espesores vamos a calificar nuestras chapas, ¿no? Para poder hacer este ensayo. Bien, quedaremos ahí, ¿no? Se ha hecho ya un poco tarde. Voy a parar la grabación. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? No, ninguna consulta. Bueno, muchachos, entonces continuamos la próxima clase, la próxima semana, ¿no? Muy buenas tardes.